Hola, hola, muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, vamos a esperar a ver quién se empieza a conectar, quién anda por ahí. Y bueno, pues en lo que empezamos a ver quién se conecta por ahí, vamos a compartirlo con los demás. Así que muy buenas tardes a todos ustedes. Ahora sí, bienvenidos a un programita más de Aequitas et Justitia per Humanis para todos ustedes. Pues el día de hoy, empecé un poquito tarde, una disculpa, no pude comenzar a las 6 en punto, pero ya andamos por aquí. El día de hoy voy a platicarles de un tema que pues es bastante importante para muchas personas. De hecho, este tema me lo pidieron y vamos a hablar de el Día Internacional de la Prevención hacia el Suicidio, lo que es el suicidio o qué se considera como suicidio, cuáles son algunos factores de riesgo y bueno, también cómo está tipificado el suicidio en este sentido en nuestro país acorde al Código Penal de la Ciudad de México, porque la verdad es que es un tema, híjole, bastante delicado, bastante complicado. También este tema me lo pidieron hace unos días. Yo pensaba hablar de un tema en cuestión del mes de septiembre, que es hablar todo histórico, patrio. Sin embargo, bueno, pues me pidieron el día de hoy hablar un poquito de este tema que es sobre el suicidio. Aclaro, porque luego aquí el algoritmo de TikTok como de Facebook te empieza ahí a reportar o a banear los en vivos. No se hace alusión a que las personas intenten llevar a cabo alguna acción que los perjudique. Al contrario, es entender cuál es la situación, entender qué es el significado real o qué es el significado de pues el suicidio, ¿no? Obviamente es dar por terminada nuestra propia vida. En ese sentido, algunos aspectos de qué es lo que puede llevar a la persona a que cometa estos actos, por qué se relaciona pues el suicidio con lo que conocemos o que ahora está ya muy en auge y no es de moda, sino ya es un tema que se ha abierto mucho sobre la anécdota con un moñito amarillo. Una disculpa, ya no pude hacer la cápsula para TikTok, pero más al ratito se las hago. Y bueno, pues ahorita estamos en el en vivo. La verdad es que es, como yo les decía, es un tema bien delicado porque redes sociales muchas veces su algoritmo principalmente ya tiene por default algunas palabras que no le gusta que se mencionen ni en TikTok ni en Facebook por toda esta situación sobre las normas que tiene para la comunidad sobre algunas palabras que consideran en este sentido ofensivas. Entonces, hay que pues tener muchas cuestiones, hay que hablar pues realmente qué es lo que se piensa que hace que una persona llegue al suicidio, porque muchas veces en redes sociales la gente es muy cruel, la gente tiende a sacar sus opiniones de todólogo en este sentido y también pues a sacar sus frustraciones. A veces malintencionadamente hay gente que graba pues obviamente momentos difíciles cuando una persona pues deja de tener vida o cuando pues, ya están los servicios médicos, los servicios pues forenses haciendo pues su trabajo, y muchas ocasiones es muy criticada la persona que pues de alguna manera ha tomado la decisión de quitarse la vida en este sentido, y muchas veces no respetan en este sentido pues el dolor de la familia o qué es lo que lo llevó a cometer pues estas acciones o estos actos en su contra.
Muchas otras ocasiones no se ha llegado a la consumación del acto, pero pues también hay personas que quedan en ese sentido pues con lesiones importantes, lesiones graves aquí. Y bueno, pues también es importante que pues ustedes sepan cómo enfrentar esta situación, porque no es sencillo, les digo. La verdad este es un tema muy delicado, de lo cual pues yo no pensaba hablar. Sin embargo me lo pidieron porque pues una persona muy cercana a mí, por desgracia, ya intentó 5 ocasiones pues quitarse de la vida. Pues me imagino que alguna fuerza superior por ahí en el universo, Dios o como le quieran llamar ustedes, no ha dejado que llegue ese momento, le ha dado pues las oportunidades. Sin embargo, en ese sentido, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué viene cuando una persona no logra en este sentido pues seguir adelante con sus planes? ¿Qué pasa cuando alguna persona llega a quedar con ciertas limitaciones por llevar a cabo estos actos? ¿No? Entonces, bueno, pues sí es un poquito complicado, la verdad, el tema. Normalmente esto lo tratan pues los psicólogos, pero también a veces nosotros como abogados tenemos que ver esas situaciones cuando nos piden la intervención de alguna manera, o hay personas que lo están viviendo en su familia o que lo viven en este sentido con personas cercanas y no saben qué hacer. Hace no mucho yo platicaba con una psicóloga, se llama Verónica, es la doctora Verónica Ener, vamos a poner así. Y yo le comentaba algunas dudas en este sentido y que decía, es que cuando quieren llevar a un paciente con estas ideas o estos pensamientos suicidas, lo quieren llevar a un hospital psiquiátrico, es únicamente lo hacen o era su pensamiento en ese momento, su creencia de esta doctora, que en muchas ocasiones entre la desesperación que un familiar o una persona cercana decide en este sentido pues llevar a la persona que intenta quitarse la vida a un hospital psiquiátrico. Esta doctora manifestaba que ella en su creer o en su experiencia, la mayoría de sus pacientes era por quitar el problema, no ayudarlo. Opinión muy personal como abogada, pienso yo que no es quitar un problema, más bien en este sentido es tratar en esa desesperación de las personas que están viendo el comportamiento de la persona que intenta terminar con su vida, es ayudarlo. La manera en que muchas personas o la familia o las personas cercanas intentan ayudarlos, ¿cómo es? Pues obviamente llevarlos a un hospital a que les den atención, y si los tienen que internar en una institución pues, de salud mental, no es por quitar un problema, es por intentar ayudar a esta persona a que le den la atención necesaria para que pues elija vivir, y no como lo decía la doctora. Yo respeto mucho a esta doctora porque yo esta doctora la conozco hace muchos años, pero en ese sentido a mí en lo personal su comentario pues no me agradó mucho cuando yo le expresé algunas dudas. Sin embargo pues es respetable en algunas ocasiones cuando todavía pues los psicoanalistas o los psicólogos incluso no tienen suficiente información para atender a las personas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay otros especialistas que consideran que llegar a la acción de decidir terminar con su vida son muchos aspectos, no solamente esos pensamientos que puedan ser negativos, sino también mucha cuestión químico neuronal en este sentido, que nos juega muchas cuestiones a todos. Recordemos, todos nosotros como individuos tenemos sentimientos y tenemos emociones. Nuestras emociones, ¿de dónde nacen? Pues obviamente de los pensamientos, nacen de esas sensaciones que nos producen nuestras propias drogas o drogas naturales, que es la dopamina, la serotonina, el cortisol, la adrenalina,
etcétera, etcétera, ¿no? Y todo deviene, pues obviamente, que en cuestión químico cerebral hay algo que no está funcionando de la manera adecuada. Para poder llegar a tener estos pensamientos o a decidir terminar con la vida, las personas pues deben de pasar por un proceso sumamente largo y desgastante con ellos mismos y desgastante en cualquier ámbito de su vida, pues para que lo lleven a cabo en este sentido, porque no es amanecer de un día a otro o de un momento a otro y decir ya no quiero vivir. Esto es un largo proceso que desgraciadamente a nivel mundial aún tenemos pues la mala costumbre de criticar o de juzgar a las personas hasta que nosotros lo pasamos con alguien o nosotros mismos logramos entender un poquito o podemos tener un poquito de esa empatía con aquellas personas que ya lo han vivido. Híjole, lo más importante aquí es que una vez que estas personas tienen estas ideas, lo llevan a cabo y por una u otra razón pues no lo logran y tienen la oportunidad de rehacer sus vidas, su vida ya no vuelve a ser igual. Eso se asegura, eso se sabe, que la vida ya no es igual, porque no todas las personas pueden ver lo bonito que tiene pues la vida que ofrecerles, y estas personas constantemente tienen que estar luchando con sus emociones, con sus sentimientos, con esos pensamientos autodestructivos que los llevan pues a autolesionarse, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, el suicidio pues obviamente es el acto o la acción en el que una persona se provoca a sí mismo la muerte en este sentido, o es la terminación de su vida ellos mismos en este sentido. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, pues esto se lleva por un sufrimiento psíquico, obviamente, y una desesperación que tiene la persona por dejar de sentir el dolor que está experimentando, ya sea un dolor físico, un dolor pues obviamente emocional, un dolor sentimental. Híjole, las tasas de suicidio cada vez van en aumento. Actualmente en nuestro país, que es México, para los que viven aquí en México, sí es pues bastante complicado, bastante difícil en este sentido, porque déjenme decirles, normalmente o en la actualidad las personas que deciden quitarse la vida es desgraciadamente por alguna ruptura amorosa, porque han sufrido algún tipo de violencia escolar que les hace que tengan ideas de que no son suficientes como personas en este sentido. Entonces, bueno, ahora bien, cuando hablamos de esta parte del suicidio, sabemos que el suicidio pues es esa acción de decidir terminar con tu propia vida y de llevarlo a cabo, pero esto no es tan sencillo, porque debe de venir, híjole, un plan muy elaborado y una situación muy desgastante que deben de vivir estas personas. Sin embargo, bueno, vamos aquí. Resulta que a nivel internacional y no solamente nacional, es decir, no solamente en México, sino a manera internacional, se decidió declarar como el 10 de septiembre o el día 10 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Este día es muy importante como cualquier otro, sin embargo en este día tratan pues de hacer mucho más concientización que en otros días o en otros meses sobre esta situación. Su bandera o su manera de identificar a los que son seguidores de este movimiento pues o de esta organización es un monito como
pues sí, el moñito de defunción amarillo, porque eso quiere decir que buscan la esperanza, que luchan por la vida, ¿no? En este sentido. Ahora, resulta que el 10 de septiembre, al ser declarado el Día Mundial de la Prevención del Suicidio en este sentido, pues ha sido organizado y apoyado por la Asociación Internacional de Prevención al Suicidio, la cual va de la mano y está relacionada o trabaja de la mano con la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS. ¿Por qué? Porque, bueno, se representa este compromiso a nivel internacional sobre intentar darle nuevas esperanzas a las personas que han decidido o que están pasando por este proceso de terminar con su vida. En este caso es tratar de darles la esperanza no solamente a estas personas, sino también a sus familiares para poder encontrar alguna nueva manera de poder disfrutar la vida que tenemos o la vida que tiene, ¿sí? Esto, bueno, se ha hecho porque es una acción ya mundial en la cual se trata de evitar que las personas sigan sufriendo, porque no es lo mismo experimentar un dolor que un sufrimiento. El dolor es inevitable, es algo que viene con nuestro mismo crecimiento y desarrollo personal como social y demás en todas las personas. En algún momento, porque es un ciclo de vida el que tenemos, es un ciclo en el que estamos ahorita experimentando y etapas, en algún momento, pues obviamente no todas nuestras expectativas se van a lograr. Por tanto, podemos sentir una decepción, podemos sentir un dolor por alguna pérdida, por alguna ruptura, por alguna situación. ¿Y qué nos dicen los psicólogos? Hay que enfrentar y dejar que fluya ese dolor. Una cosa es dejarlo fluir y una vez que haya fluido, pues obviamente entrar a la siguiente etapa para que de esa manera uno pueda seguir adelante. Desafortunadamente hay personas mucho más sensibles en alguna etapa de su vida más que otras y que por tanto no es que sean débiles como muchas personas lo han llegado a decir, es que eres débil si lloras, eres débil si no sigues avanzando, eres débil si te muestras que el dolor te afecta. No, desgraciadamente hay personas demasiado sensibles en este sentido que ese dolor no lo dejan y por tanto se estacionan o se estancan en esa etapa y les trae el sufrimiento. Bien, lo dicen muchos psicólogos en la actualidad y muchos médicos en este sentido. Dice Cristian, a ver, es que no veo Funk Depresión, te veo. Hola Cristian, muchas gracias. Sí, híjole, es bien feo vivir esto de la depresión. Desgraciadamente a mí ya me tocó hace poquito vivirlo con una persona muy cercana a mí sobre esta cuestión del suicidio. Pues desafortunadamente la persona pues hizo muchos intentos, afortunadamente por algo sigue aquí, no lo logró realmente. Tiene algunas pequeñas limitantes, sí, hay personas que desgraciadamente quedan con limitantes, pero aquí lo que se trata es encontrar motivos para vivir, motivos para seguir, ¿no? Decían los psicólogos y lo siguen manifestando la mayoría de los psicólogos, psicoanalistas, doctores, chamanes, etcétera, coachings incluso, que el dolor es algo que va con nosotros, ¿no? Sin embargo, es algo que tenemos que pasar, pero el sufrimiento, desgraciadamente, es algo que nosotros elegimos para justificarnos a nosotros mismos y tener teorías, ahora sí, conspirativas, aunque se escuche muy extraño, tenemos ideas conspirativas con nosotros mismos para no querer salir de esa zona y seguir siendo o seguirnos revictimizando en este sentido. Las personas que sufren de esta situación, no todas, pero hay personas, y bien yo lo platicaba con una psicóloga que decía, es que hay personas que intentan quitarse la vida,
no lo logran, pero lo hacen. Uno, porque necesitan llamar la atención de aquellas personas que en su momento necesitan alterar porque ellos están desesperados en que necesitan atención de alguna manera porque están sufriendo. Dos, porque la idea ya sembrada en su cerebro que ellos se siembran a sí mismos, que son personas insuficientes, que no valen nada, que no sirven para nada, o sea, que son lo peor y que no tienen ningún valor. Ellos necesitan demostrarnos a nosotros como psicólogos y demostrarle a los médicos que no hay ninguna cura, para que ellos salgan de esa situación. Entonces, ¿qué hacen? Lo intentan hasta que lo logran. Hay diferentes tipos de personas con este pensamiento o estas conductas autolesivas que llevan al suicidio. Y pienso yo como abogada que efectivamente estos psicólogos no están tan alejados de la realidad. Uno de ellos pues sí es la psicóloga Verónica que yo conozco. Les voy a dejar el N como otra psicóloga para evitar estas cuestiones, ¿no? Que decían, en el caso que yo viví, que también voy a dejar al aire esta persona que decidió llevar a cabo muchos intentos de autolesionarse, de quitarse la vida y demás, lo hacía en ciertos periodos, en ciertos momentos lo llevaba a cabo. ¿Por qué? Porque aun cuando esta persona llevaba terapia psicológica y terapia psiquiátrica, y entre otras, lo que ella hacía era confrontar, pues ahora sí lo que decían los especialistas en la salud con su propia teoría de no hay ninguna cura para mí hasta que yo termine por quitarme la vida. Hubo muchas situaciones y por tanto los psicólogos nos explican, y a mí me explicaron, que estas cuestiones vienen porque esas redes neuronales que tenemos se van relacionando de cierta manera y pues obviamente la química cerebral y las neuronas se van reprogramando y nuestro pensamiento se va reprogramando. Por tanto, esa idea ya se queda ahí alojada y no es imposible, pero sí es difícil que una persona que es suicida o una persona que tiene estos pensamientos suicidas pueda aceptar que necesita ayuda. No todos. Hay personas que tienen estas conductas que sí se dan cuenta y que piden ayuda. Hay otras personas que no piden ayuda porque están tan ensimismados en esa idea que ya tienen, que la única manera de comprobar que su teoría conspirativa hacia ellos mismos es, pues obviamente, llevar a cabo estas conductas hasta que terminen por quitarse la vida de una o de otra manera, ¿sí? Por eso es importante que todos en la actualidad conozcamos un poquito más de este tema para evitar juzgar a las personas que lo están viviendo o que lo han vivido, porque llegar a tomar esa decisión, a veces decimos, es que es de cobardes. Probablemente sí, probablemente no, simplemente es una cuestión que la desesperación de estas personas por el dolor tan inmenso que están pasando, pues obviamente las lleva a cometer estos actos que a veces están conscientes y hay personas que no están tan conscientes de lo que están llevando a cabo. Por tanto, pues resulta que aquí en este Día Internacional pues de la Prevención al Suicidio, se hablan que por lo menos hay más de 700,000 suicidios
pues al año en este sentido, y pues en México ha ido a la alza. Hay personas que desgraciadamente en su desesperación por quitarse la vida se avientan de un puente, se avientan a las vías del metro, pues llevan a cabo la asfixia o el ahorcamiento, la ingesta de ciertas sustancias o medicamentos o sustancias con algún tipo de veneno para poder quitarse la vida en este sentido, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Pues resulta que el suicidio, como yo les decía, sí es un tema bastante complicado. ¿Por qué? Resulta que el suicidio, al ser considerado que es la expresión y la conducta con la cual se trata de quitar el sufrimiento de la persona, pues obviamente eso los lleva en este sentido a que lleven a cabo hasta la consumación de su acto. Ahora bien, en este sentido, pues obviamente la palabra suicidio, ¿de qué nos habla? Pues proviene de una raíz etimológica, pues que en latín, ¿no? Y que ya traducido es hacerse, es que suena un poco descabellado, pero es matarse a sí mismo, ¿no? Es decir, quitarse la vida a uno mismo. Pero en este sentido, ¿qué pasa? Resulta que el suicidio, como yo les decía, tiene un plan trazado. ¿Por qué? Porque el suicidio no solamente es despertar una mañana y decir, ya me quiero morir y ahora sí, ¿no? Resulta que cuando hablamos de este tema del suicidio, yo encontré varios escritos que me parecen bastante importantes, los cuales han sido publicados por la Subdirección de Enfermedades Médicas en este sentido sobre la conducta suicida y muchos otros más, ¿no? Resulta aquí hay un documento muy interesante que lo publicó Bogotá en el año 2018. Es de los más actuales en este sentido. ¿Y qué pasa? Bueno, resulta que el suicidio, independientemente de qué es esa idea o ese pensamiento de quitarse la vida a uno mismo, conlleva a ciertas conductas. Entre ellas se conoce la conducta suicida en este sentido, que es aquella conducta o aquel accionante, en este caso, en la que se activan ciertos eventos denominados proceso suicida, porque es un proceso que se tiene que ir llevando a cabo poco a poco y planearse por la persona acorde al grado de sufrimiento que tiene cada individuo que lo está pasando en este sentido. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, es la OMS, en este manual de diagnóstico y estadístico que se conoce como el DSM-5, acorde con el trabajo que ha hecho con la Asociación de Psiquiatría Americana, conocida como la APA, habla que la mayoría de las personas en la actualidad que tienen estos tipos de pensamientos o conductas suicidas son aquellas que tienen cierto tipo de trastorno de la personalidad, como las personas con trastorno bipolar, límite de la personalidad, porque tienen un ciclo bien importante, déjenme decirles. Incluso hay personas que tienen sociopatía y psicopatía que también tienen un ciclo antes de llevar a cabo el acto de tratar de quitarse la vida en este sentido. Y es bien importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto que hay enfermedades mentales que ya no son consideradas enfermedades mentales, son considerados trastornos de la personalidad de los individuos en este sentido. Y hay trastornos de la personalidad que conllevan un constante sufrimiento y constante personalidad de agresión o ser una persona agresiva en este sentido. Por ejemplo, manejan que las personas que tienen trastorno límite de la personalidad o conocidos como TLP o algún tipo de neurodivergencia en este sentido, como algunos le llaman,
tienden a cabo o llevan a cabo comportamientos agresivos hacia otras personas por el sufrimiento que ellos están pasando. Son personas que pocas ocasiones pueden llegar a sentir amor y plenitud hacia ellos mismos y hacia otras personas. Incluso pueden llegar a sentir odio y desprecio a la manera en que otras personas pueden disfrutar la vida a pesar de las adversidades que tienen. Este tipo de personas, por ejemplo, antes de que lleguen a estos pensamientos suicidas, y que no siempre es por querer quitarse la vida, sino por manipular a otras personas a que se queden a su lado para no estar solos y no sentir el vacío que sienten, pues obviamente manejan cierto grado de manipulación. Para las personas, por ejemplo, que tienen el TLP o las personas que tienen el trastorno bipolar y algunos otros tipos de trastorno, como es la psicopatía, la sociopatía, bueno, pues en este sentido, déjenme decirles, resulta que estas personas no tienen neuronas espejo. Ya en otros programas hemos hablado sobre las neuronas espejo, hemos hablado sobre la alteración de los genes MAOA, y CDH3 en este sentido. Bueno, resulta que estas personas, por los comportamientos y que sus emociones están a la alta y a la baja y no permanecen en un plano nivelado en este sentido, son más propensos a poder desarrollar estas ideas. No siempre, pero son más propensos. Sin embargo, también hay personas que no tienen este tipo de trastornos de la personalidad y que pueden presentar estos pensamientos suicidas. Resulta que el suicidio pues siempre ha existido desde que el hombre ha tenido la evolución y demás, y en cada cultura ven al suicidio de diferente manera. Normalmente para los japoneses, incluso en nuestro país para las religiones católica, cristiana, el quitarse la vida es un pecado, es decir, no puedes llegar al cielo y es castigado con penitencia y demás, ¿no? Sin embargo, también lo es que cuando hablamos de personas que tienen pensamientos suicidas, no solamente es por cuestiones sentimentales, emocionales, sino por muchas otras cuestiones. Por ejemplo, cuando se dio la crisis del 29, o sea, hace muchos años ya, en los 1929 más o menos, que vino una devaluación muy fuerte. ¿Qué se tenía la creencia? Las personas que eran millonarios en ese momento y que pues se quedaban sin nada, trataban de encontrar la solución más rápida, entre comillas, para no sufrir la vergüenza, 2, porque pues ya no tenían dinero, 3, porque pues estaban endeudadísimos, y 4, para intentar no dejar a sus familias pues en la pobreza. Decidían, o en ese sentido, cuando fue la crisis del 29, muchas personas decidieron quitarse la vida, ¿no? Pensando que con eso solucionarían el hecho de que ya no les quitaran sus propiedades o que se saldaran las deudas con sus acreedores. Sin embargo, cuando mezclamos esta parte del suicidio con lo que nos marca la ley para una persona que tiene estos pensamientos y que ha decidido dar por terminada su vida, resulta lo siguiente: jurídicamente, cuando una persona decide quitarse la vida, viene una situación porque cuando tienen seguros de vida o cierto tipo de seguros y aportaciones, la ley es muy clara que aquella persona que intente simular su fallecimiento o que termine con su propia vida, pues obviamente no tendrá derecho a cobrar pues el monto de ciertas aportaciones o del seguro de vida que tenga en este sentido y demás, ¿no? Y a veces las personas que llegan a tener estas conductas suicidas pues no siempre llegan a pensar en esto, porque es tanto su dolor que están experimentando que lo único que quieren es
parar ese dolor. Pero aquí es bien importante porque resulta que hay personas que son o que tienen pensamientos suicidas y hay personas que tienen depresión. No es lo mismo. Y hay otras personas que están sufriendo algún tipo de trastorno, no de la personalidad, sino un tipo de trastorno que se va desarrollando por situaciones traumáticas como es el síndrome de estrés postraumático en este sentido, y que a veces necesitan autolesionarse hasta cierta manera para calmar el dolor que están experimentando. Ahora bien, en la cuestión cuando hablamos de el suicidio, resulta que para poder llegar a cabo a esta parte de lo que ya es el suicidio, las conductas suicidas, el pensamiento suicida, se necesita primeramente la ideación o esa idea principal suicida o el primer pensamiento que viene a la persona de decir ya no quiero vivir, porque son un conjunto de pensamientos y deseos que una persona puede expresar, ya sea de manera verbal, escrita o de alguna manera, de sus deseos de morir o de ya no seguir viviendo en este sentido, que a veces tiene esas fantasías de cómo llevar a cabo su propia muerte en este sentido. Luego de esa ideación o esos pensamientos que son esos detonantes, viene un plan que se conoce como el plan suicida y luego viene el intento suicida, ¿no? En el plan suicida pues hablamos que no solamente es ese deseo de dejar de existir, ¿no? Sino también de elaborar ciertas salidas o ciertos caminos para poder llegar a su objetivo, que es quitarse la vida. Y el intento suicida son aquellas ocasiones o aquellos intentos que van a llevar a cabo en los cuales van a probar de distintas maneras cuál es la manera más fácil de quitarse la vida. Pero ¿qué creen? Que en este sentido, cuando ya una persona está realmente decidida a quitarse la vida o a terminar con su vida, lo hace de la manera en la que prácticamente esté seguro que va a dejar de tener vida. Pero hay otras personas que en ese intento suicida, lo que intentan es volver a tener esa de reproducir ese castigo o esa autodesesperanza hacia ellos mismos, de decir es que ni para morir me sirvo. Entonces hay cuestiones bien alarmantes de esto, porque pues para poder llevar a cabo todo esto es un plan que se necesita y que tu cerebro te dicta para posteriormente llegar pues obviamente a lo que es el suicidio como tal, ¿no? Ahora, fíjense que a mí me gustó mucho un documento que yo encontré aquí que nos habla sobre el suicidio y la anedonia, como también sobre una tesis bastante interesante sobre el suicidio. Pero ¿qué pasa? O sea, realmente, ¿por qué se dice que el suicidio? Bueno, cuando hablamos de suicidio es porque una persona tiene mucho sufrimiento, porque probablemente en alguna etapa de sus vidas vivió algo traumático que lo marcó y que por tanto esa cuestión traumática se fue quedando y que a lo largo de su vida pues se quedó con esa idea o con ese pensamiento, o que alguien lo hizo sentir insuficiente y que por tanto esa idea se queda ahí y que todo lo que hace lo ve como que pues ya no le salió, que no tiene éxito en nada, que no vale nada, que probablemente sufrió una ruptura y lo pudieron pues haber dejado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los signos de advertencia que una persona puede darse cuenta cuando alguien está sufriendo de esta condición? Pues obviamente cuando te expresan
los deseos de decir, yo ya no quiero vivir, o sea, yo ya quiero quedarme dormido y no despertar, o me quiero morir, o un día de estos me voy a matar, ¿no? Es cuando a veces expresan esa sensación de sentirse vacíos o que se sienten desesperados y que no saben por qué. Que te expresan que ya no disfrutan la vida o que ya no tienen motivos para seguir viviendo, que a veces se sienten atrapados o que a veces sienten que no están, si no saben distinguir entre una realidad y un sueño o una ficción o una ilusión, y que dicen, es que no siento que ya pertenezco aquí. Pueden sentir, como les decía, a veces un dolor físico o incluso emocional, ¿no? ¿Qué pasa? Pues hay personas que han sido diagnosticadas con enfermedades incurables y que por tanto dicen, es que yo ya no quiero vivir así porque pues obviamente ya no voy a poder valerme por mí mismo. Y hay personas que no han sido diagnosticadas con enfermedades incurables, pero que su pesar es a aquello emocional y sentimental que los está quejándose. Muchas ocasiones hay personas que se van alejando de los familiares, de los amigos, o que se aíslan, ¿no? Que empiezan a ser personas que no le ven sentido muchas veces al trabajar, que ya no tienen ganas de ir a trabajar, que ya no quieren comer o que pues no tienen ese ánimo de comer, que ya no disfrutan lo que están haciendo, ¿no? En ese sentido. Y obviamente tienen cambios extremos de estado de ánimo. Es decir, que pueden pasar de estar muy tristes a sentirse muy tranquilos o de momento muy eufóricos y muy felices y regresar a esa tristeza o a ese vacío constante, ¿sí? Pues obviamente manifestar constantemente estas ideas, sentirse incluso culpables o avergonzados de algo, que puedan llegar a tener otros comportamientos que probablemente si antes no bebían, ahora beben, o que están todo el tiempo tristes, o que están todo el tiempo durmiendo, o que a veces son muy agresivos en este sentido. Ahora, bien, cuando hablamos de esta parte de pues el suicidio y la anedonia, déjenme decirles, resulta que hay una enfermedad que se llama depresión y hay una enfermedad que se llama anedonia. Yo, la verdad, yo desconocía el término de la anedonia hasta que yo lo pasé con una persona muy cercana que fue la que me pidió hablar de este tema. Cuando empezó a tener comportamientos agresivos y a autolesionarse esta persona, y no solamente hacia ella, sino a tener agresiones a otras personas, yo desconocía el término de la anedonia. Sin embargo, esta persona ya tiempo atrás había perdido el interés en muchas cosas, ya no se sentía a gusto, ya no se sentía suficiente, todo el tiempo estaba triste, todo el tiempo estaba de malas, etcétera, ¿no? Y cuando yo platico esta situación con una psicoanalista, me comenta, y en el hospital cuando atendieron a esta persona, entre los diagnósticos que determinan los médicos ponen el término anedonia. Cuando yo me meto a investigar, pues la de anedonia es una enfermedad también que supera a la depresión. La depresión es aquella tristeza inmensa que una persona está experimentando y que por tanto todo el tiempo tiene esos pensamientos de tristeza o negativos, o que ya no tiene ánimos de levantarse, o que todo el tiempo quiere estar durmiendo, o que está muy cansado, etc. La anedonia es la desestabilización al placer. La de anedonia nos habla que una persona
experimentado la pérdida del placer en la vida misma. Y el placer no se refiere solamente a cosas banales o al sexo, sino ya no disfruta. En la anedonia las personas ya no disfrutan y ya no le encuentran sentido a la vida misma ni a lo que están haciendo. Pierden interés en el trabajo, en las actividades que hacen, ya ni siquiera disfrutan comer. Por tanto, pues el gusto por la comida se va y dejan de comer. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos que viene esa desestabilización al placer, la anedonia es una enfermedad mucho más grave que una depresión. Una depresión se puede conllevar, pues obviamente con terapia psicológica, pero en una anedonia forzosamente debe de haber una terapia psicológica como una terapia psiquiátrica en este sentido, e incluso con un neurólogo también para que revisen todas las funciones cerebrales en este sentido. Ahora que va, resulta que la anedonia es aquella enfermedad que resulta posterior a un diagnóstico de depresión. Esta es la que forma los síntomas negativos que pudieran llevar a cabo que una persona pudiera desarrollar esquizofrenia. No siempre es el caso. Ahora bien, también se describe como un trastorno de la ansiedad, el trastorno estrés postraumático también, y de trastornos alimenticios y del abuso de algunas sustancias. Se relaciona principalmente la anedonia con el primer factor o el factor principal para que una persona presente estas intenciones o estos pensamientos o esta conducta suicida en este sentido, ¿sí? Ahora, aquí bien, pues resulta aquí cómo se relaciona la anedonia con las conductas suicidas. Bueno, cuando una persona tiene este comportamiento de que ha perdido el deseo de disfrutar, o que tiene esa incapacidad, más bien dicho, esta incapacidad de disfrutar la vida constante. ¿Quieres 300 rosas o las duplico, Manuel Pac? Muchísimas gracias, pues como tú quieras. Si te gusta el en vivo, te lo agradecería, de verdad, si te quedas también. Porque la verdad es que es importante conocer este tema. Cuando nos encontramos con esta situación, a veces no sabemos cómo enfrentarla y es importante estar informados, porque pues a veces no sabemos. Hay gente que vemos en la calle desconocida y que a lo mejor necesita nuestra ayuda, y podemos darle nuestra ayuda a algún familiar, uno mismo que lo puede estar pasando y que está entrando en esa desesperación de decir, es que ya no siento esa satisfacción, ya no siento esas ganas de vivir, es que me siento atrapado, y ver la manera de pedir ayuda, ¿sí? Porque resulta que entre las personas que tienen estos pensamientos suicidas hay diferentes tipos de personas suicidas, no solamente de estos comportamientos, y que por tanto hay que tener mucho cuidado en el comportamiento, porque efectivamente el suicidio sí se puede prevenir. Yo hace un tiempo escuchaba aquí en TikTok la historia de una señora que se veía que era una señora que tiene pues un saludo simplemente puede cambiar el día de una persona. Exactamente, Cristian. De hecho, o sea, un saludo, oye, que te vaya bien, estoy aquí para ti, quieres desahogarte, cambia la perspectiva del pensamiento y del sentir de una persona. Eso se llama empatía, ¿sí? Pero hay veces que hay personas, desafortunadamente, que no saben cómo actuar en este sentido. ¿Por qué? Porque las personas que están viviendo estos pensamientos o estas actitudes de terminar con su vida pueden presentar agresividad con otras personas también, y a la larga las demás personas se alejan porque no saben cómo enfrentar esta situación con las personas que lo están viviendo, o no saben cómo ayudar. Y es importante
importante estar informados de esto. O sea, no es nada más por decir, ay, es que fue el Día Mundial. O sea, no se trata de que haya sido el Mundial o el Día Internacional. Se trata de conocer del tema porque a veces lo estamos pasando y hay personas que en vez de darnos un abrazo, un comentario que nos haga sentir bien, nos hacen comentarios a veces fuera de lugar. En lo personal, y yo les voy a contar algo, o sea, yo nunca he tenido pensamientos suicidas ni jamás lo he intentado, pero hace unos días tuve una situación y una persona que yo consideraba así mi súper grandísimo amigo y todo, yo le estaba contando una situación que yo estaba viviendo y que estoy viviendo. Y él me hizo un comentario tan desacertado que en vez de hacerme sentir confianza de esa persona fue como de muy tajante, es ok, no te lo vuelvo a contar, eres mi amigo, pero el límite está aquí, rebasaste el límite y en vez de yo poder apoyarme con esa persona sobre una situación que estoy pasando, pues simplemente pues dejé de contar con esa persona, ¿no? Desgraciadamente hay personas así porque no lo viven o porque también probablemente tienen algún trastorno de la personalidad que pues no les hace sentir esa empatía como a veces quisiéramos, ¿no? O hay personas que están tan ensimismadas en otras cosas que prefieren ocuparse en otras cosas que sentarse 1 minuto, 5 minutos a poder escucharte, ¿no? Entonces, o sea, sí es importante poder sentir esa empatía con las personas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas pues también tienen sus cuestiones, pero a veces necesitamos o estas personas necesitan ser escuchadas, sobre todo para poder atender qué es lo que les está pasando, ¿sí? Y de esa manera tratar de ayudarlos, porque las personas que tienen estos pensamientos suicidas nunca van a aceptar que necesitan ayuda, jamás la van a aceptar hasta que llegan en un punto o en un momento de quiebre en el que o flotan o se dejan hundir desgraciadamente, ¿no? Ahora bien, aquí resulta que cuando se habla de una anedonia y de una conducta suicida, existe, ¿sí? Existe en este sentido la relación siguiente, que una persona que ya no disfruta de la vida o que es incapaz de disfrutar del placer de la vida misma, se siente una persona vacía, insuficiente y que por tanto ya no tiene un lugar aquí en esta vida. Y en ese sentido, entonces, su cerebro empieza a funcionar de otra manera, en la cual el cerebro te dicta a llevar a cabo ciertas conductas autolesivas hacia ti mismo y que por tanto vas a desarrollar no solamente ese pensamiento sino esa conducta como tal, porque es un comportamiento de la personalidad y tu cerebro te reeduca porque entras en un estado de alerta y de supervivencia en este sentido, ¿sí? Ahora bien, aquí cuando hablamos de la anedonia y del suicidio en un plano de la neurobiología, pues obviamente entran varias cuestiones del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro no está funcionando de manera adecuada, no te está haciendo una persona funcional. Entonces aquí ya no hay un manejo del dolor, tu cerebro ya no está mostrándote o ya no está produciendo esas drogas naturales para el manejo del dolor. Por eso es que comienza la idealización suicida o esos pensamientos y que por tanto van a la alza estos pensamientos en este sentido. Ahora bien, yo encontré aquí una tesis bastante interesante, la verdad es que está muy buena, que nos habla sobre el suicidio. ¿Qué es ese acto
autoinfligido, o sea, fíjense, es un acto autoinfligido, es decir, la misma persona se lo provoca con la intención de quitarse la vida. Para poder llevar a cabo esto se necesita lo siguiente: que la persona en algún momento de su vida esté pasando por una depresión o que ya tenga lo que se llama anedonia, esa incapacidad de disfrutar de la vida misma. En lo cual, para poder llevar a cabo este comportamiento de autolesiones con la intención de quitarse la vida misma, deben aplicarse 3 criterios. Uno, pues obviamente nos habla la psicología, que uno es, pues existe el suicida que es muerte por daño, el suicida que tiene la conducta en contra de sí mismo y que no siempre llegan a la consumación, y la intencionalidad. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de suicidas o personas con estas conductas suicidas y grados de conductas suicidas, cosa que la mayoría de las personas no lo conocen o no lo conocemos hasta que pues uno lo vive o trata de documentarse sobre el tema en esta cuestión. Ahora bien, cuando hablamos de un acto autoinfligido, es aquel acto o aquella conducta que determina que una persona se hace daño a sí misma. ¿Y cómo se determina? Pues obviamente esto se determina mediante pruebas psicológicas que en su momento se llevan a cabo cuando la persona está comenzando con estos pensamientos o que no llega a la consumación, o cuando ha llegado a la consumación mediante la necropsia y las investigaciones que se tengan que hacer. Luego viene pues esta parte de la conducta que lleva a cabo el individuo mediante la intencionalidad. ¿Qué es la intencionalidad? Bueno, pues obviamente es aquella evidencia con la que se acredita que efectivamente la persona tenía la decisión o esos deseos de quitarse la vida en este sentido, y que por tanto la persona estaba consciente de las consecuencias que iba a traer el hecho de llevar a cabo las conductas a llegar a la consumación de quitarse la vida en este sentido. Los suicidios, fíjense que los suicidios están catalogados de la siguiente manera. Hay suicidios que se les llaman suicidios completos, los intentos no fatales, la idealización suicida, los mixtos o de incertidumbre, y la conducta autodestructiva indirecta. Porque una persona que tiene estos pensamientos suicidas, o hay personas que tienen depresión y que tienen anedonia también y que no siempre tienen pensamientos suicidas, resulta que llegan a consumar el acto, y algunos son de manera intencional y otros son de manera inintencional en este sentido o indirecta. Cuando hablamos de pues aquellos suicidios completos o consumados, es porque la persona lo llevó a cabo de un acto determinado en ese momento y que se tuvo que haber informado antes la manera más fácil y la manera más segura de poder terminar con su propia vida. Los intentos no fatales. Los intentos no fatales, déjenme decirles que es algo. Es un proceso intermitente dentro de la anedonia en la que el cerebro entra en un periodo de supervivencia. En estos intentos no fatales, la persona intenta porque está experimentando cuál va a ser la manera más indolora de poder terminar con su vida. Son aquellos suicidas que no quieren sufrir, que quieren pues terminar con su sufrimiento, pero sin el menor dolor posible que exista. Luego, la ideación suicida, es decir, ese plan maestro que van a llevar a cabo para poder quitarse la vida.
Y aquellas conductas, también hay conductas que son mixtas o de incertidumbre, es decir, en las que probablemente una persona pudiera tener estos pensamientos, pero que propiamente no quisiera quitarse la vida y que alguien más lo indujera a terminar con su vida en este sentido y que por tanto causa esa incertidumbre. Y la conducta autodestructiva indirecta. ¿Qué es una conducta autodestructiva indirecta? Son personas que sufren de alguna situación emocional o física que en este sentido pueden estar experimentando un sufrimiento enorme y que quieren apagar ese dolor con el consumo de sustancias como lo es el alcohol, pues ciertas sustancias psicotrópicas, enervantes, y las cuales cuando llegan a un punto en el que el cuerpo ya no tolera más de este tipo de sustancias, el cuerpo reacciona y puede haber una congestión alcohólica, puede haber una sobredosis en alguna sustancia, y en ese sentido se provoca la muerte o la persona pues deja de tener signos vitales. Entonces en ese sentido se conoce que son conductas autodestructivas indirectas, es decir, que por el consumo de alguna sustancia se llega a perder la vida en este sentido. Y es muy importante pues conocer esto porque no todas las personas que llegan a terminar con su vida realmente tenían la intención de hacerlo. Probablemente estaban sufriendo de alguna situación en la cual pues o no habían pedido ayuda o no tenían la ayuda adecuada y que bueno pues termina en la consumación. Ahora bien, fíjense que en este documento que yo encontré, que es una tesis bastante interesante, a mí me gustó mucho porque te explica varias cuestiones sobre estas conductas suicidas en este sentido. ¿Por qué? Porque nos dice en esta tesis, que ahorita les voy a decir de quién es, esta tesis que yo encontré, la verdad es que está muy buena, es la clasificación de las conductas suicidas. Es una tesis doctoral del año 2012, dirigido por Teresa Legido Gil, y sus directores fueron Enrique Vaca García, David Delgado Gómez e Hilario Vasco Fontecilla. Resulta que cuando llevan a cabo esta tesis para hablar sobre estas conductas suicidas o qué es lo que lleva a una persona a que lleve a cabo este tipo de conductas, se dan cuenta que pueden ser situaciones económicas, situaciones emocionales, situaciones sentimentales, situaciones hormonales, situaciones químico-neurológicas en este sentido, algún tipo de violencia que estén viviendo como los jóvenes o las personas que viven lo que se conoce como bullying o mobbing, cuando es violencia en el trabajo o algún tipo de violencia, o cuando incluso tienen relaciones con personas narcisistas y que por tanto ya las han devaluado tanto en este sentido que ya no encuentran la salida a su dolor, o que constantemente les están metiendo la idea de que son insuficientes en este sentido. Ahora, acorde a esta tesis doctoral, que está muy interesante, y la verdad es que no es solamente para un programa, sino para 2 o 3 programas, pues nos habla de varias cuestiones. Entre ellas, primeramente, es entender qué es el suicidio. Obviamente sabemos que pues el suicidio es un problema a nivel mundial de la salud pública en este sentido, y que también se lleva a cabo por esos pensamientos negativos en este sentido que las personas pueden presentar, y que probablemente su cerebro no esté funcionando acorde como debería, ¿no? Ahora bien, en este sentido también nos habla esta tesis de lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos dice? Bueno, pues resulta que la terminología se considera que no solamente es un fenómeno, sino que es
un acto que puede tener factores genéticos, factores psiquiátricos, socioculturales, económicos, personales, emocionales y sentimentales en este sentido. Por tanto, cuando se habla de una cuestión suicida, pues no es tan fácil poder tocar el tema, porque para ello se necesita estudiar, pues obviamente ya a la persona que está presentando estos pensamientos de una manera pues ya más profunda, ya más con cierto tipo de pruebas en este sentido, las cuales pues obviamente tienen que llevarlas a cabo especialistas. Ojo, no todos los psicólogos ni los psicoanalistas conocen o están especializados en el tema de suicidio. Ahora bien, hay un diagrama que a mí me gustó mucho, que nos habla sobre el suicidio. Nos dice que hay primeramente un sujeto vivo y un sujeto fallecido, ¿no? En esta cuestión de esta conducta, nos dice que hay una conducta por iniciativa propia principalmente, que es la intención de ya no seguir viviendo. Y que por tanto esa conducta iniciativa propia que puede tener la persona, que puede ser propia o que puede ser inducida, tiene dos aspectos. Una que es sin intención de morir y la otra es con intención de morir. Cuando hablamos de una intención sin morir, pues obviamente viene esa muerte accidental por algún consumo de sustancias que se esté llevando a cabo, y entre ellas viene una conducta suicida no mortal, que puede ser con lesiones y sin lesiones, o lo que se conoce como el parasuicidio o intento de suicidio en este sentido, y la intención de morir, que ya es la conducta final como tal de llegar al acto consumado en este sentido. Y que por tanto aquí, ¿qué nos dice? Pues aquí, cuando hay un comportamiento de esta índole, hay diferentes personas o diferentes clasificaciones de las personas con estas conductas suicidas. Está los suicidas completos o el suicidio completo, que es aquella persona, fíjense, tiene el comportamiento que es aquella persona que se va o que se escapa a lo solitario, que tiene estas ideas, y que él solo en algún lugar lejano decide terminar con su vida en este sentido, y en el cual pues obviamente puede dejar alguna carta o algún mensaje o de alguna manera manifestar cuáles fueron sus razones por el decidir quitarse la vida. Cuando son esos suicidios completos, son las personas que realmente están determinadas o que ya realmente determinaron o decidieron terminar con su vida sin estar intentando, sino de la manera que sea, pero lo llevan a cabo. Los intentos no fatales. Resulta que cuando es un intento no fatal, entras en un periodo de supervivencia, y en ese sentido también hay una intención de manipulación por parte de la persona que lleva a cabo estos intentos que no son fatales, ¿sí? Porque pueden ser por una venganza, pues porque realmente tiene esa desesperación, pero no quiere morir, pero ya no tiene la suficiente fuerza de enfrentarse a sí mismo, o porque por alguna situación necesita o tiene dependencia a ciertas personas, y que por tanto necesita llevar a cabo este tipo de comportamientos. La ideación o la idea suicida ya como tal de la que hablábamos en este sentido, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Pues resulta que en todo esto el objeto principal del suicidio es el resultado de dejar de tener vida.
Luego, estas tentativas de suicidio, pues obviamente son aquellas ocasiones en que la persona intenta para experimentar cuál es la manera en la que él va a lograr o va a llevar a cabo esto, ¿no? Y por tanto, en este sentido, necesitan recabar datos y necesitan crear cierto tipo de teorías en este sentido para que en esta parte los médicos no puedan salvarlos, ¿no? Y que su única salvación, como muchos de ellos lo dicen, es terminando con su propia vida. Ahora, fíjense que yo les comentaba que hace unos meses yo vi aquí en TikTok una persona que hablaba sobre pues el suicidio de su hijo, que era una señora que se ve que pues tiene posibilidades económicas y que es de familia acomodada, y en el cual dice, es que pues mi hijo ya me había manifestado y ya lo había intentado en alguna ocasión que se quería morir, ¿no? Y esta persona platica que pues ella no hizo ningún intento por acudir a un especialista, o sea, ella no pensaba que este chico ya había tomado la decisión y de todos modos lo iba a hacer. Entonces comenta que en una crisis que este chico tuvo, se lo llevaron a su casa. Al final del día pues el chico decide aventarse de X piso para terminar con su vida. Pues obviamente termina con su vida y esta persona dice, es que tal vez si yo le hubiera, o sea, ella dice, es que yo no tenía la fuerza y no tenía el conocimiento para prevenir el suicidio. Bueno, déjenme decirles, de acuerdo a las pláticas que yo he tenido con psicólogos, médicos, psiquiatras y demás, sí hay manera de prevenir el suicidio. ¿Y cómo es? Pues obviamente, nosotros como familiares o como personas cercanas a alguien que lo esté viviendo, estar informados. 2, pues obviamente percatarte del comportamiento o del cambio del comportamiento de las personas. Porque sí tienen cambios de comportamiento, que pueden ser o personas que estén sumamente tristes, que dejen de disfrutar la vida o que puedan estar agresivos en ese sentido. Perdón. ¿Y qué pasa? Resulta que existen conductas de amenazas suicidas. ¿Y cómo va esto? Pues resulta que una amenaza suicida es la acción verbal o no verbal que tienen estas personas para dar a conocer la intención que tienen de quitarse la vida. En este sentido, se desarrolla lo siguiente. El plan de suicidio, que es ese método que puede llevar a cabo mediante una intención suicida que es indeterminada y el plan definido como tal. En este sentido, cuando llevan a cabo este plan, ¿qué hacen? Pues obviamente empiezan ellos a informarse y a ver cuál es la mejor manera de poder o quitarse la vida o crear una manipulación y ser el objeto en este sentido de atención y llamar la atención y posteriormente volverlo a hacer, ya sea por su desesperación o porque realmente sean personas que lo único que intentan es llamar la atención. Luego viene la autolesión. Las autolesiones son conductas que pueden llevar a cabo lesiones físicas o no lesiones físicas en este sentido. Cuando hablamos de una autolesión física, son aquellas personas que se lastiman al cortarse las venas, al hacerse cierto tipo de heridas. Y aquellas que no son con lesiones son aquellas personas que quieren quitarse la vida de manera romántica, es decir, tomar en el número de medicamentos o de sustancias con las que puedan quedarse dormidos y no sufrir en este sentido. ¿Sí?
Y es importante que se pueda saber de esto, porque no todas las personas que tienen conductas suicidas realmente quieren morir, ¿sí? Sino que necesitan algunas llamar la atención para comprobar sus teorías autoconspirativas, o bien porque es la manera en que estas personas pueden pedir ayuda o manifestar su cuerpo la ayuda que necesitan, ¿sí? Porque muchas veces no se dan cuenta que necesitan ayuda, pues, hasta que están en un hospital. Ahora, aquí, como yo les decía, es bien interesante en esta tesis que yo encontré, porque nos habla de que hay desencadenantes para que una persona pueda presentar estos impulsos de decir, ya no quiero vivir. Entre esos desencadenantes debe de existir algún impulso agresivo. Y dentro de ese impulso agresivo se les conocen como amplificadores o atenuantes en esta cuestión. Estos impulsos agresivos bien puede ser porque una persona les haya hecho sentir que no son suficientes y que por tanto su impulso agresivo es decir, ya no quiero seguir viviendo, o bien porque en ese impulso agresivo probablemente ellos estén sufriendo de algún ataque de ansiedad, de pánico o bien alguna situación psicótica en este sentido en su comportamiento en ese momento. Hay algunas cuestiones que amplifican estos desencadenantes o que pueden ser atenuantes en este sentido. Y viene la probabilidad de acción. Una es que se autolesionen, es decir, que se lesionan ellos mismos, o bien que va dirigidos a otras personas por el sufrimiento que están llevando a cabo. Hay personas que tienen estos pensamientos suicidas que antes de lesionarse o en el lapso en que se están lesionando, llegan a ser agresivas con otras personas. ¿Por qué? Porque probablemente estén consumiendo alguna sustancia o bien porque su cerebro esté desencadenando una cuestión de supervivencia en la cual su cortisol está demasiado elevado y su adrenalina, y son personas irracionales en ese momento que pueden lastimar a otras personas. ¿Sí? Esto no me lo invento yo, esto es lo que yo encontré, lo que yo investigué. O sea, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Bueno, resulta que la depresión es el primer paso para que una persona pueda presentar en algún momento el pensamiento o su actitud suicida. Primero viene la depresión, donde hay ansiedad, agitación, pues obviamente una tristeza inmensa, un vacío inmenso. Y después de eso, posterior a la depresión, viene lo que se conoce como anedonia, en donde ya hay una desesperanza, en donde pues ya no se disfruta de la vida como tal. Y aquí hay un parteaguas. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro cerebro, y fíjense que eso yo lo desconocía hasta que pues yo me puse a investigar, y ahora lo entiendo un poquito más con esto que nos habla esta tesis de doctorado. Porque resulta que cuando tenemos demasiado colesterol y serotonina alta, chocan. Y resulta que también eso nos hace ser personas agresivas en general. Las personas que ya tienen esta cuestión por el hecho de su mala alimentación, por el hecho de que su cerebro no está funcionando bien, tienden a que estas sustancias choquen, y por tanto esa impulsividad que tienen de ser agresivas con otras personas también puede deberse a eso, o también pues obviamente al consumo de algunas sustancias psicotrópicas enervantes o alcohol en este sentido. Y también resulta que cuando está la parte de la ansiedad o de la agitación,
tiene mucho que ver o se relaciona con el cortisol, porque resulta que la dopamina y las hormonas espejo son las que regulan la dopamina. Y la dopamina se encarga, al igual que la dopamina, las serotoninas, las endorfinas, se encargan de regular y nivelar el cortisol o incluso inhibir el cortisol en grandes cantidades. Si bien es cierto que el cortisol en pequeñas cantidades o las cantidades que necesita nuestro cuerpo ayudan a nivelar el dolor físico que se puede estar experimentando, cuando hay demasiado cortisol, sentimos demasiado dolor y nuestro cerebro se bloquea y entra en un estado de supervivencia. Lo que hace en este sentido, cuando el cerebro está trabajando así, es que indirectamente te dicta el pensamiento de ya no tengo que estar en esta vida, o ya me quiero morir, o me tengo que morir. ¿Por qué? Porque el cerebro con estos niveles entra en un estado de supervivencia en el que ya no sabe identificar si está vivo, si está muerto o qué es lo que le está sucediendo. Por eso la mayoría de las personas que tienen estos pensamientos tienen conductas erróneas, a veces, no todos, pero a algunos. Ahora, en este sentido, resulta que aquí cuando hacen sus tablas estos especialistas, y que para mí pues es sumamente interesante, nos hablan que hay diferentes tipos de suicidio, ¿no? Ya independientemente de lo que es un suicidio asistido, eutanasia, independientemente de eso, el suicidio se puede clasificar por algún trastorno de la personalidad, por algún tipo de trastorno traumático que pueda tener la persona, o por alguna cuestión de química cerebral o genética que pueda tener esa persona, que no es lo mismo, porque puede tener alteraciones en su gen MAOA y en el CDH3, que también por eso bloquean esas neuronas espejo y llega un momento en que tienen esa ruptura dentro de sus neuronas espejo. Ahora bien, en esta cuestión, pues vamos a lo siguiente. Aquí me parece muy interesante porque nuestro cerebro está conformado por el córtex prefrontal, está dividido el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, dividido en 4, tiene un cerebelo, amígdala, encéfalo, tiene lo que se conoce en este sentido como la glándula pineal aquí en medio, pero más bajito. Y entonces, en este sentido, ¿qué es? Pues resulta que nuestro cerebro tiene disparos de emociones, ¿sí? Cuando una persona está experimentando estos pensamientos suicidas o estas conductas, es porque tiene emociones negativas, en donde el cerebro necesita funcionar o está funcionando en demasía con la ansiedad y con la ira que experimenta esa persona. En este sentido, cuando tiene estos pensamientos negativos que son prolongados, la persona puede experimentar culpa, dolor, desesperanza, y entonces al juntarse todo eso viene la idea suicida, es decir, ya no sirvo para nada, ya no quiero vivir, ya me tengo que morir, tengo que estar muerta, ya en esta vida ya no tengo lugar. ¿Y por qué viene? Pues resulta porque hay un déficit en la regulación de las respuestas emocionales y cognitivas. Cuando se da esto de que no hay una regulación, o es que hay un déficit de regulación en estas cuestiones emocionales y cognitivas, es porque en este sentido nuestro cerebro no está funcionando adecuadamente. Es decir, nuestra dopamina no está regulando el cortisol, por tanto, nuestras neuronas espejo no están funcionando, o las neuronas espejo de estas personas no están funcionando adecuadamente. Aquí resulta que el córtex prefrontal, medial y dorsal, que es donde está la amígdala,
tiene alteraciones en la modulación como tal de la sensibilidad en este sentido. Y el córtex prefrontal dorsal, como aquí lo dicen, es aquel que regula las conductas de los contextos emocionales. Uno regula el pensamiento y otro regula las emociones, que cuando chocan en ese sentido deben de entrar en un modo de supervivencia y por tanto las neuronas tienen que hacer sinapsis de alguna manera para poder seguir funcionando. Cuando viene ese choque, es decir, que ya no están regulando las emociones con el pensamiento y esa sensibilidad, por eso es que la persona en su química cerebral está experimentando esas ideas suicidas, porque su cerebro lo está dictando en ese sentido. No es que propiamente ya quieran dejar de existir o que ya no encuentren la suficiente motivación para seguir con vida o para disfrutar, es que su cerebro no está produciendo los neurotransmisores o esas drogas que deberíamos de tener todos regulados para que sean personas funcionales. Por tanto, en este sentido, el cerebro es el que dicta de alguna manera cómo debe de ser el comportamiento de estas personas. Y por eso es que a veces tienen esos arranques depresivos y esos arranques de quitarse la vida en este sentido, y que algunos tú los puedes ver más o menos bien y de momento se terminan aventando a las vías del metro o se toman medicamentos y llevan a cabo pues intentos. Y bueno, es una situación que hay que entender porque no es cuestión de debilidad. O sea, la persona que está experimentando esto no es que sean débiles, no, al contrario, están en una lucha constante porque su cerebro está tratando de salir de ese modo de supervivencia en el cual está chocando el cerebro, lo que se conoce el cerebro reptiliano con el cerebro emocional en este sentido. Es decir, las emociones están chocando con el pensamiento y por tanto el cerebro tiene que encontrar la manera, entre comillas, de funcionar. Y esa es una explicación de por qué las personas, ¿sí?, están pasando por esta situación. ¿Cómo se puede prevenir el suicidio en este sentido? Bueno, pues obviamente con terapia psicológica, 2, medicamentos psiquiátricos para regular la ansiedad, la depresión, los antipsicóticos, los antidepresivos, y aquellos medicamentos oxigenantes, y eso no lo digo yo, lo pueden investigar con médicos, alópatas ya como tal, especialistas en la salud mental, que a la mayoría de las personas que han intentado quitarse la vida y que no lo han logrado, les indican oxigenantes del cerebro, porque las neuronas en cada intento suicida se van muriendo neuronas. Pueden tener alguna situación en la que pues probablemente ya queden con ciertas limitantes, ¿sí? Ahora bien, en este sentido, pues resulta que un modulador que es el GABA, también del que ya habíamos hablado, pues tiene mucho que ver en esta neurología del suicidio. ¿Por qué? Porque tiene mucha relación con la cuestión del estrés, de los lípidos, en este sentido, pues de las proteínas que nuestro mismo cerebro está produciendo y que pues todo nuestro organismo en este sentido. La serotonina, pues obviamente es un neuromodulador en este sentido, el cual pues es el que regula el ánimo. Y cuando no funciona adecuadamente, tenemos ánimo depresivo o esos comportamientos depresivos y de suma tristeza o vacío en este sentido, ¿sí?
Ahora bien, es importante conocerlos porque cuando uno de nuestros neurotransmisores no está funcionando bien, necesitamos, o de las personas que no están funcionando bien, necesitan medicamentos especiales para que el cerebro, en este sentido, pueda funcionar adecuadamente y que la persona cambie esas ideas o esos pensamientos, ese comportamiento suicida en este sentido, ¿sí? Ahora bien, en esta parte, pues ya para ir cerrando, resulta aquí que al tratar de prevenirse el suicidio es pues platicar con las personas, ofrecerles esa ayuda. Si ustedes están pasando eso y han decidido, perdón, en este sentido, llevarlos a un hospital psiquiátrico, es la decisión que han tomado porque probablemente en ese momento es la manera en la que ustedes podían ayudar a la persona. No porque quieran quitar un problema, no porque quieran quitarse un problema de encima, ¿sí? O por querer encerrarlo en un lugar, no, sino porque a veces dentro de su psicosis, estas personas que han decidido atentar contra su propia vida, pues necesitan un tratamiento de salud mental especializado donde puedan ayudarle a sobrellevar este comportamiento o estas ideas y hacer que su cerebro pueda funcionar de la mejor manera, ¿sí? Si no saben a dónde acudir, pueden hablar al 911, que a veces tarda mucho, o bien en este sentido acudir a un psicoanalista o algún psicólogo clínico especializado en la anedonia o en el comportamiento suicida. ¿Sí? Si ya las personas que han realizado distintos intentos y pues no lo han logrado, pues obviamente les darán en su momento el tratamiento más correcto y en el cual déjenme decirles lo siguiente. Hay tratamientos alternativos en los que resulta que necesitan desintoxicar al cerebro porque el cerebro está intoxicado. ¿Sí? Nuestro cerebro con esos pensamientos y cuando nuestros neurotransmisores y esas sustancias no se están produciendo adecuadamente, intoxican a nuestro cerebro. Por tanto, pues nuestra glándula pineal se va calcificando y nuestro cerebro deja de trabajar como debería y se llena pues también de sustancias. ¿Por qué? Porque pues, también es un órgano, el cerebro también es un órgano, ¿no? Que necesita ciertas sustancias para funcionar en ese sentido. Pero bueno, pues resulta que el suicidio es un tema que sí hay que ponerle pues mucha importancia, hay que ver cómo es el comportamiento de las personas con las que estamos a nuestro alrededor, no minimizar su sentir, porque muchas veces hay gente que los minimiza, y no, es que ellos están viviendo una situación difícil en la que su cerebro y sus emociones están luchando para ver quién va a ganar y que por tanto son personas que están demasiado confundidas y que llevan demasiado sufrimiento, que lo que hacen, pues obviamente es tratar de buscar una salida a su sufrimiento y a su dolor en este sentido, y que la manera más sencilla para ellos, porque ya no saben cómo pedir ayuda o porque su cerebro ya se acostumbró a vivir así, pues obviamente buscan la salida de decir, termino con mi vida y es suficiente. Como familiares, pues yo solamente les puedo decir, traten de platicar con estas personas, pues traten de darle ayuda. A lo mejor si no tienen para un psicólogo particular,
Hay instituciones que dan terapia psicológica en grupo o pueden acudir a hospitales como el Hospital Psiquiátrico de Tlalpan a Interconsulta u otros hospitales donde pues les puedan dar ayuda psicológica como en el DIF o en los centros de salud que pues forman grupos para que a las personas les den atención psicológica, que busquen un médico psiquiatra para que pues les den la atención necesaria, en las que estén vigilándolo todo el tiempo. De hecho, se recomienda que en las primeras etapas, cuando han estado intentando o ya intentaron en alguna ocasión quitarse la vida y no lo han logrado y que lo van a volver a hacer porque eso es una regla general, pues estas personas no deben de dormir solas, deben de dormir vigiladas todo el tiempo, no se les deben, otra de las maneras de prevenir el suicidio es estar constantemente revisando qué es lo que traen para ver que no estén consumiendo pues alguna sustancia con la que quieran terminar con su vida, es quitar aquellas alteraciones como podrían ser cuchillos, o sea, hay que estar vigilándolos por lo menos los primeros 3 o 4 meses constantemente. No pueden dormirse solos, tienen que dormir vigilados si es que no los llevan a una institución de salud mental, ¿verdad? Porque las instituciones de salud mental de gobierno están saturadas, las instituciones de salud mental privadas son muy caras, demasiado caras, por 7 días pues te viene saliendo como entre 30,000 y 40,000 pesos 7 días en una institución de salud mental, pues más o menos, que son privadas, que pues no son tan de lujo, pero que más o menos tienen los servicios necesarios. Pues sí es caro. Si lo están pasando, pidan ayuda, sí se puede salir de esto, que es difícil, sí es difícil, pero sí se puede. Hay que conocer un poquito más de todos estos temas, informarnos para evitar esta situación de decir o juzgar a las personas que están pasando por esto, porque lo que están viviendo ellos es un infierno de verdad y es una guerra en la que sienten que se están volviendo locos y que por tanto pues los lleva a cometer pues estos actos de terminar con su vida, ¿no? Había una frase que yo había puesto en el flyer para los que lo vieron en Facebook, era ¿cómo es una vida sin ti? Elige, no es vida, elige vivir. Entonces, estas personas que lo están pasando, o si conocen a alguien que lo está pasando, traten de apoyarlos con un consejo, con escucharlos solamente, con intentar pues llevarlos a que accedan al apoyo médico en este sentido. ¿Por qué? Porque algo que decían los médicos con esta persona, hay gente, cuando te toca, así te quites, te toca. Cuando no te toca, así te pongas, no te toca. ¿Sí? Aquellas personas que ya lo han intentado y que tienen la fortuna de seguir con vida, hay motivos para vivir, sí los hay, pero también necesitan poner ustedes de su parte, de que acepten la ayuda que otras personas les dan, y pues van a ver que la vida tiene cosas bonitas también. Yo sé que es bien difícil, pero sí se puede. Así que bueno, pues ya para ir terminando, porque ya son las 8:02 y ya a mí en un ratito ya me voy a entrar a una llamada con unas personas y no quiero que me vayan a agarrar aquí en plena transmisión. Entonces, bueno, miren, pues ojalá les haya gustado el tema para conocer un poquito más de lo que es la conducta suicida, por qué pasan estas conductas. Créanme, no es nada más porque pues a la persona se le ocurrió o porque sea cobarde y no quiera vivir, no, tiene mucho que ver pues nuestras cuestiones químicos cerebrales en este sentido, y que pues a veces hay personas que por miedo, por vergüenza,
no piden ayuda, o porque a veces tienen rupturas de alguna cuestión o alguna situación muy traumática que en su momento no fue atendida y que por tanto pues las conllevó a muchas cuestiones, pero todo viene de que el cerebro no está bien nutrido y que con alguna de nuestras drogas naturales que no estén funcionando bien, pues sí contamina el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces la salud mental es muy muy importante, la verdad. No la dejen de lado. Pongan más atención a su salud mental, a las personas que vean que su comportamiento pues no ha sido el mejor, que han cambiado en muchas cuestiones. Así que bueno, pues es que es un Duvalín y ya se me resecó mi gargantita. Pero bueno, pues yo los veo en estos días porque la verdad yo tenía preparado otro tema para el día de hoy por septiembre, pero pues espero en esta semana dárselos antes de la celebración del 15 de septiembre. Así que bueno, pues espero que les haya gustado el programita, los que fueron, los que vinieron, los que se quedaron. Muchísimas gracias. Primero me voy a despedir de aquí de Facebook, así que cuídense mucho. Si es que el gran arquitecto del universo me lo permite, voy a estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todas las personitas que por ahí me han mandado mensajes, se los agradezco. Y ahora sí, TikTok. Pues a los que fueron, los que vinieron, la persona que anda por ahí, los que le dieron me gusta, los que pues anduvieron por ahí, muchas gracias, de verdad. Yo sé que no es un tema que a veces les agrade mucho porque pues prefieren ver videos chuscos o el chisme de la casa de los famosos o no sé de quién. Pero pues este tema es meramente informativo para que pues ustedes sepan, le presten un poquito más de atención a la salud mental. Créanme que no es cualquier cosa, para poder pues disfrutar de lo que nos tiene la vida, ¿no? Yo sé que no siempre va a haber alegría, pero pues podemos disfrutar pues de la vida un poquito más, ¿no? En este sentido. Así que bueno, pues muchas gracias, cuídense mucho. Si alguien pues está padeciendo esto, denle la ayuda necesaria, no los dejen solos. Yo sé que es desesperante, que es horrible vivir una situación así, porque entre el desespero de uno que quisiera ayudarlos y que a veces pues no lo permiten, pero si en ese momento ustedes deciden que lo más importante es pues llevarlos a una institución de salud mental, háganlo, no se van a arrepentir, les van a dar el tratamiento necesario para que puedan ser otra vez personas funcionales, les van a volver a enseñar nuevas cosas para que quieran vivir, para que lo disfruten en este sentido, ¿sí? Así que bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todos ustedes, cuídense mucho, pues vayan con bien a todas partes, ya hay que cenar porque ya son las 8:07. Gracias a todos, de verdad. Espero que me ayuden a hacer crecer pues el TikTok, y también pues a los que me ayuden a suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Por aquí nos vemos pronto con más temas, así que cuídense mucho. Bye.